Veamos la grabación. Bueno, todos dan su consentimiento a ser grabados. Bueno, les cuento un poquito el panorama de esta clase. Habíamos dicho la clase pasada que íbamos a tener 2 clases de polarización, bueno, sumamos una tercera. Quedó de todas formas larga esta clase, así que no sé cómo hubiera hecho para que entrara en la anterior. Bueno, habíamos hablado hoy con los chicos que nos encontramos a la mañana cuando estaban los problemas técnicos que es muy exigente para la cabeza, ¿no? Lo que es, bueno, una clase de física o todo el pensamiento que hacemos en física. Y yo había hecho la analogía con un entrenamiento físico tipo de un deportista, bueno, un deportista que se entrena mucho, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy es como un entrenamiento fuerte, le diría. Tratemos de dosificar un poco la energía que le vamos poniendo, porque hacia el final, mi idea era hacer un ejercicio combinado todos juntos, eso va a ser el final. Así que todo esto vendría a ser una introducción. Sí, la primera parte es una especie de entrada en calor medio aeróbica, ¿no? Para pasar rapidito. Después empezamos con la parte muscular, que ya les voy a avisar cuando empieza, y después la parte combinada para hacer todos juntos hasta el final. Pero bueno, eso para tener un poco en cuenta cómo ir dosificando el tema de que la cabeza no se canse tanto. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? Bueno, la clase anterior, sí, luego recuerden elongar muy importante. Bueno, a ver si me manda esto, sí. La clase pasada habíamos visto, nos habíamos enfocado en la reflexión, en la polarización por reflexión, o sea, efectos que pasan sobre el haz reflejado y que nos permiten, bueno, conseguir un estado de polarización distinto que el que estaba incidiendo, ¿no? Habíamos hablado un poco del transmitido, pero no nos metimos mucho en eso. La idea de la clase de hoy es enfocarnos en la parte de transmisión, y en particular transmisión en medios anisótropos, ¿sí? Bueno, así que esta es la parte, a ver si corro esto, me quedó un poco grande, no sé si cambio el zoom, si no lo pongo así. Bueno, a ver, sí, full body. Me da risa algo más en el chat. Bueno, esta es la parte para No pasar un los poco. asustes tanto, tampoco es tan grave. La asustada soy yo, la que está asustada soy yo, por eso. Lo digo más por mí que por vos. Pero bueno, nos sirve a todos. Ahí vamos, chicos. Bueno, empezamos con esta pequeña introducción. Entonces, hasta ahora estuvimos trabajando con medios isótropos, ¿sí? Que son medios en que como que la propagación de luz a través del medio, ¿sí? Lo que sería esta parte, ¿no? No es sensible a la orientación que tiene el campo eléctrico, sino sensible a la polarización que trae nuestra onda electromagnética. ¿Qué materiales cumplen con esta condición? Bueno, por ejemplo, los vidrios, sí, hasta ahora estamos trabajando mucho con vidrios, que son, bueno, tienen una estructura, bueno, amorfa, ¿no? A nivel microscópico, bueno, plásticos. También sólidos, bueno, acá me metí en un tema un poco más por ahí de otra materia, de teórica, de estructura 2, pero bueno, sólidos con red cristalina cúbica, ¿sí? Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, como para hacer un pequeño link entre que son materiales donde uno los puede girar a 90 grados, ¿no? Y mantienen las mismas propiedades si uno los gira a 90 grados. Y eso se corresponde con una estructura microscópica que si uno la rota a 90 grados, es como que está viendo lo mismo, ¿no? No cambia, ¿sí? Tienen ese tipo de simetría estos materiales, y son los materiales isótropos. Hay muchos ejercicios de la guía que dice, suponga que sea isótropo, bueno, es como que fuera un vidrio, ¿no? Un material donde si uno lo rota a 90 grados, pasa, no cambia. Bueno. Después están los medios anisótropos, que son materiales donde si uno los rota, ¿sí? Varía el comportamiento. O sea, son materiales donde, que son sensibles, si quieren, a la orientación del campo eléctrico, o sea, a la dirección de polarización, ¿sí? Uno podría considerar que los polarizadores son un caso particular de medio anisótropo, ¿sí? Porque recuerden que tenían un eje, bueno, podríamos llamar eje óptico, ¿no? Si la polarización del campo E coincidía con este eje, era como que fuera transparente, ¿no? El polarizador. Y si estaba justo perpendicular al eje óptico, ahí no dejaba pasar, ¿sí? Vendría a ser comparar este caso con este caso de acá, ¿no? Bueno, cuando la luz viene así, este tipo de medios lo absorben todo. No nos vamos a meter mucho en la estructura
microscópica de qué pasa acá, porque justamente quería pasar rápido al trote por esto. Pero bueno, la estructura microscópica se va de la mano con esto, ¿no? Permite que los que vienen así se absorban y los que vienen en otros sentidos como que fueran transparentes. Uno lo podría pensar como que fueran como unas, no sé, como unas barritas de metal, ¿no? Para imaginárselo de alguna forma. Bueno, otro ejemplo de medio anisótropo, con un comportamiento un poco distinto, son los materiales birrefringentes. Esto ya han visto algo en la teórica ustedes. Son materiales que si uno pudiese ver a nivel microscópico cómo son, no tienen esa simetría de que si uno los rota son iguales. Son materiales donde la estructura quizás es como alargadita, ¿no? Bueno, como un polarizador también tiene una estructura como alargadita, ¿no? Donde si uno lo rota no ve lo mismo. Si no no es lo mismo mirar el material así que mirarlo así, ¿no? Rotado 90 grados. Bueno, esto hace que sean sensibles, ¿no? A la dirección de la polarización, ¿sí? A la orientación de la polarización de nuestra onda electromagnética. Entonces, bueno, se dice muchas veces que tiene un eje óptico preferencial, ¿sí? Para la orientación del campo eléctrico, o sea, para la polarización. En esa orientación, podemos decir, por ejemplo, en la orientación preferencial, este NE es menor. N menor o mayor B, ¿no? Porque está relacionada una cosa con la otra. Lo puse más arriba, ¿no? Lo pongo acá para recordarlo. N es C sobre B, es inversamente proporcional. Así que en el eje preferencial, ¿sí? Que a veces se lo llama extraordinario, hay una mayor velocidad de propagación, bueno, y correspondientemente un N menor, ¿no? A veces se lo llama NE. Acá le puso NE por extraordinario. Y después está la dirección perpendicular a ese eje óptico, donde ocurre, bueno, lo opuesto, ¿no? El N es mayor y se corresponde con una menor velocidad de propagación. A ese eje se lo llama NO muchas veces ordinario. Bueno, ahora quería mostrar un dibujito para poner un poco en contexto esto, ¿no? Sí, bueno, este dibujito lo que nos muestra es qué pasa si uno incide en ángulo en un material que tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Por acá estaría el eje óptico, o sea, asociado a un N, bueno, a veces se lo llama NE, este sería el eje rápido, ¿no? Y perpendicular a este iría el eje lento. Ay, bueno, no me salió muy perpendicular, este sería el ordinario. Entonces, es una onda que está incidiendo en ángulo, y no sé si se ve acá, pero el que va en la orientación del eje naranja está justo, bueno, hay una orientación de la proyección que está justo coincidiendo con esta, y otra que va con la perpendicular, ¿no? Y si uno pensara en aplicar la ley de Snell a un material con estas características, ¿no? La ley de Snell se enfoca en qué va a pasar con el transmitido, en qué ángulo va a salir. Bueno, como hay dos polarizaciones, o sea, como los dos estados de polarización tienen distinto n, si uno aplica la ley de Snell, cada polarización va a salir con un ángulo transmitido distinto, ¿no? Eso es lo que hace que se generen dos haces transmitidos, cada uno siguiendo su ley de Snell con su propio n, ¿no? Y bueno, y este proceso de la naturaleza es lo que genera el fenómeno de birrefringencia, ¿no? Que de un rayo se produzcan dos. Bueno, esto es cuando uno entra en ángulo, ¿no? Acá tenía unos dibujitos, también con la idea de pasarlos un poco rapidito, porque ya los habrán visto en la teórica de qué pasa entonces con la formación de imágenes, ¿no? Si son materiales que cuando uno entra en ángulo, los haces se van a abrir en dos transmitidos, esto, bueno, va a afectar justamente la transmisión de imágenes, ¿no? La formación de imágenes, quiero decir. Bueno, acá puse unos ejemplos de, quería poner más chiquito este zoom, está muy grande. A ver. ¿Se ven los dibujitos ahí abajo? De cómo se ven unos renglones a través de, bueno, un cristal de ciertas características y otro distinto, ¿no? Acá, bueno, puse la pregunta cuál es cuál, pero bueno, quizás es medio obvio, ¿no? Hay un cristal que es isótropo, que en este caso es halita, ¿sí? Es un material que, bueno, es como una sal que se evaporó muy lenta el agua, ¿no? Entonces se formó la sal muy de a poquito, y por eso tiene una estructura, termina siendo transparente. Bueno, y el otro sería un cristal de, sí, parece hielo de sal, bueno, se lo llama halita y está en muchos museos,
Bueno, el otro es un cristal de calcita, que es el típico material que tiene este fenómeno de birrefringencia, ¿no? Que tiene un N extraordinario, fíjense que es más chiquito. Ay, lo puse al revés acá, ¿no? Ah, no, está bien. Es más chiquito porque tiene una velocidad mayor, ¿no? El extraordinario. Y el ordinario tiene un N más grande porque tiene una velocidad menor de propagación, ¿sí? Estos dos serían dos orientaciones de la polarización del campo eléctrico, ¿no? Respecto al eje propio del material. Bueno, y el de sal es de 1,5, sí, es como un valor medio entre estos dos, ¿no? Así que son parecidos. Bueno, y acá se ve, bueno, este es el material birrefringente, ¿no? Es una pregunta medio pava la que había hecho ahí, este es este. Después, esta otra imagen también me pareció linda, quizás un poquito más compleja de entenderla, es mira, no sabía. Sí, es verdad, hay una materia optativa que se dedica a esto. Bueno, acá lo que hicieron fue agregarle además un polarizador, ¿sí? Y entonces, claro, un polarizador deja pasar solamente la orientación NO y otros, o sea, la rápida y otro solo la lenta, ¿no? Y acá se puede ver, por ejemplo, que acá tenemos birrefringencia, pero al poner el polarizador no hay más birrefringencia, ¿no? Los polarizadores están perpendiculares entre sí. Y acá una preguntita que se me ocurrió es, entre en esta formación de imagen que estamos analizando, ¿cuál sería correspondiente al eje ordinario y cuál al extraordinario? O sea, ¿cuál se desvía más? ¿El ordinario o el extraordinario? Aplicando la ley de Snell, ¿no? Está para pensar, ¿no? Yo también lo estoy pensando. Eh, em, claro, el que tiene índice más grande va a tener un tita más chico, ¿no? En la ley de Snell. La ley de Snell es que, bueno, supongamos que estamos viniendo de aire, 1 por el seno del tita incidente es igual al n por el seno del tita transmitido, ¿no? El que tiene n más grande se desvía menos, ¿no? Ay, perdón, lo dije mal. Bueno, ¿ustedes lo entendieron? Lo importante es que lo entiendan ustedes. ¿Sí? Uy, perdón, chicos. Uy, se me fue el chat. ¿Sí? Bueno, si no paso lo siguiente, ¿sí? Bueno, esto queda para pensarlo en casa. Bueno, este tipo de materiales se usan para hacer láminas retardadoras y la diferencia con los ejemplos que vimos hasta ahora es que cuando se usan tipo lámina retardadora la incidencia es de tipo normal, ¿sí? O sea, no va a ser una incidencia en ángulo. Entonces estamos en caso de incidencia normal, uno espera que no haya entonces desviación entre un haz y el otro, ¿no? Entre el ordinario y el extraordinario. En caso de incidencia normal, el tita incidente va a ser 90 grados y y el transmitido también va a ser 90 grados. Y eso va a ser independientemente de si es ordinario o extraordinario. Pero bueno, se pregunta entonces, ¿qué gracia tiene esto? Bueno, ahora vamos a ver que esto permite cambiar el estado de polarización de la onda que estaba incidiendo. A ver. Bueno, ahora es donde empieza la parte más de entrenamiento muscular, así lo había pensado la clase. La idea es llegar a justificar por qué las láminas retardadoras permiten cambiar el estado de polarización. Vamos a estar entonces incidiendo con un haz normal a la superficie y podemos hacer este dibujito que ya lo habrán hecho en la teórica, esta deducción, solamente la vamos a hacer un poco más lenta hoy, me parece. Vamos a pensar que el eje principal de nuestro material birrefringente, ¿no? De nuestra lámina, coincide con, por ejemplo, el eje X, ¿sí? Este va a ser el eje rápido, y este va a ser el eje lento. Acá no usé la notación de ordinario y extraordinario, yo la quería mencionar más arriba porque en algunos ejercicios a veces aparece, o en algunos parciales, pero bueno. Pero el R vendría a ser el extraordinario y el L el ordinario, ¿no? En este caso. Bueno, Por las entonces, ¿qué dudas, pasa si incidimos? Sí. perdón, por las dudas anótense eso que acaba de decir Maga, porque aparece indistintamente por ahí en los ejercicios, extraordinario o rápido y en qué eje está. Entonces,
registren que Magalí está poniendo en este momento el eje rápido en el eje X, y que el eje rápido entonces corresponde al eje extraordinario y el eje lento corresponde al ordinario. Es importante que registren eso que está haciendo Magalí ahora para poder tener en claro cómo resolver los ejercicios, ¿sí? Ella ahora está poniendo el rápido en el eje X. Listo, perdón. Sí, 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 esto es importante para saber quién se retrasa con respecto a quién. ¿Sí? Si, en algún caso, si fuese al revés, bueno, entonces el retrasado va a ser al revés que lo que nos va a dar ahora, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ya di la introducción. La idea es pensar entonces, si entramos con una polarización determinada en forma normal, ¿no? Estamos entrando en forma normal, ¿cómo va a ser el estado de polarización a la salida? El haz a la salida también va a ser normal, ¿no? Porque estamos todos en condiciones a 90 grados. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a mantener esa polarización? ¿Puede estar rotada la polarización? ¿No? Entonces, bueno, para eso supongamos que estamos incidiendo, este es el incidente, con determinada condición de polarización. Si acá estamos tomando luz, podría ser luz circular, plano polarizada, podría ser elíptica. Lo que no, no estamos considerando el caso de luz natural, ¿no? Esto lo hablaremos más adelante. Bueno, entonces, esto es fíjense que esta es la descripción más general de una polarización arbitraria, podría ser una elíptica rotada, ¿no? Respecto a, o sea, inclinada respecto a los ejes X, Y. Cuando uno escribe de esta forma, es el estado más general de polarización, que podría ser una elíptica así, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá son todas igualdades de todo lo mismo, y acá estamos describiendo justamente el comportamiento ondulatorio, ¿no? El K y el omega de la onda que está ingresando. Recuerden que el K y el omega están vinculados por la velocidad de propagación, ¿no? Entonces al principio está propagándose esa onda en el aire, en algún momento se empieza a propagar adentro de la lámina, y después se vuelve a propagar en aire. La idea es estudiar, bueno, en esos cambios múltiples de medios que le fue pasando a la fase, ¿no? Entonces, bueno, acá está escrita la misma, la incidente. Bueno, ahora sí, empecé a aplicar un poquito más de matemática. Vamos a analizar qué pasa desde z igual a 0, estoy poniendo el origen del eje z acá, ¿sí? Y entre z igual a d. ¿Qué está pasando cuando se propaga a través de la lámina? ¿Sí? Una lámina de espesor d. Acá quería hacer, o sea, lo que tiene de lindo esta demostración es que nos hace tomar conciencia de una cosa que estaba implícito en la ley de Snell, que es que cuando los medios tienen distinto n, eso quiere decir que los medios tienen distinto k también, ¿no? Y que, es que varía también la longitud de onda dentro del medio. Si pensamos que la onda está viniendo con un omega, esta onda que viene acá, al ingresar en el medio ese omega se mantiene, al igual que cuando hacíamos los ejercicios en que pasábamos por una soga y cambiábamos a una soga distinta, ¿se acuerdan? Bueno, acá el omega se mantendría, pero está cambiando la velocidad de propagación cuando entramos en la lámina. Entonces, bueno, eso hace que el K vaya a ser distinto también dentro de la lámina. Y en este caso, como tenemos dos Ns distintos, o sea, dos velocidades de propagación distintas, quiere decir que en un eje el K va a tener determinado valor, ¿sí? Determinado por su, bueno, por su N o por su velocidad de propagación, y en el otro eje va a tener otro valor, ¿sí? Si este es el eje rápido, el X va a tener un N más chico, o sea, un K más chico, y si el otro tiene un N más grande, bueno, el K también consecutivamente va a ser más grande. Es como que internamente varía la longitud de onda, ¿no? Es algo que no lo vemos porque nunca estamos metidos adentro de un vidrio, pero es algo que está pasando dentro de los materiales, ¿no? Nosotros estamos siempre en aire, ¿no? Mirando en general. Bueno, entonces, esto va a pasar adentro del material. Y una vez que esté en este punto, ¿no? La onda, podríamos escribir, bueno, cómo se fue retardando, ¿no? ¿Cómo quedaría? Esto es en el punto en z igual a d, entonces quiere decir que la onda, la dirección de polarización, la parte que coincidía con el eje rápido, se propaga con este k, ¿no? Y la que coincidía con el eje lento se propaga con un KI distinto, ¿no? Y en particular, bueno, uno podría escribir que
el KI, por ejemplo, uno lo puede escribir como KX por D más una diferencia de fase, ¿sí? Esto es una forma de pensar, bueno, ¿cuánto se retrasó uno respecto al otro? Acá estamos definiendo ay, perdón, estoy retrabada. Estamos definiendo un nuevo parámetro, que es el delta phi, ¿no? Después calcularemos más abajo cuánto da ese delta phi. Pero bueno, sí. A ver, la pregunta que hay en el chat. Sí, al escribirlo de esta forma estamos haciendo énfasis en cuánto va a ser la diferencia de fase entre la dirección lenta y la dirección rápida, ¿sí? La orientación, ¿no? Entonces, si escribimos esto así, podríamos reescribir que a la salida, bueno, en la dirección X queda igual, y en la dirección Y lo escribimos como lo que se movió en X, pero también le agregamos esta diferencia, ¿no? Que es la diferencia de fase relativa entre una y la otra, que es siempre lo que nos interesa para estudiar el estado de polarización. Nos interesa sobre todo qué diferencia de fase hay entre una componente y la otra. Bueno, acá simplemente quería, bueno, acá hay un paso que es un factor común, ¿sí? Donde justamente uno separa lo que expresa la diferencia de fase entonces entre el X y el Y, que introdujo la lámina, y sacamos afuera lo que se sumó por igual a las dos, ¿sí? Porque esto quiere decir que esta diferencia de fase se sumó por igual a la parte X y a la parte Y, entonces no nos va a interesar para estudiar la polarización que sale, ¿sí? Es como una cosa que se acumula para los dos lados. Bueno, y acá, bueno, esto es lo que pasa cuando llegó a este punto la onda, ¿no? Y después a partir de acá se sigue propagando por el aire como pasaba antes, antes de entrar, ¿no? Entonces va a volver a tener un K correspondiente a aire, ¿sí? Pero salió distinta que como había entrado. Se acumuló un poquito de fase acá y una, bueno, una que queda pareja para los dos lados que no modificó la polarización, ¿sí? Así que este es el resultado importante para estudiar lo que son las láminas retardadoras, que cuando salió, bueno, salió un poquito retrasada una respecto a la otra. Y bueno, enfoquémonos en cuánto es ese retraso, ¿no? Con lo que escribimos acá arriba, medio que ya se puede calcular fácil. El delta phi, entonces, por cómo definimos el delta phi, es el KI por D menos KX por D, ¿no? Y acá podemos reemplazar los Ks en función de el ómega. Acá me faltó un D, ¿no? Acá me comí el D, por eso había algo que no me cerraba. Bueno. ¿Sí? Y acá directamente lo que estamos diciendo, de acá a acá se ve, ¿no? Simplemente reemplazar con lo que habíamos puesto acá arriba. Y de acá a acá lo que estamos diciendo es, a ver, ¿cómo sería? K es igual a, perdón, el ómega es igual a la velocidad de propagación por el K, ¿no? Que también podríamos escribir, no me entra, quería borrar un poquito. Lo pongo un poquito más acá. O sea, el ómega es B por el K, ¿no? Esta es la formulita que venimos usando desde el principio de la materia. Y acá podríamos escribir también que el B es 2pi sobre el lambda. El K es 2pi sobre lambda, ¿no? Y esto para ver de dónde salió este lambda de acá abajo y este 2pi. ¿Sí? Si uno reemplaza que esto es C, entonces esta vendría a ser la longitud de onda que tiene, bueno, en vacío o en aire. ¿Sí? Por eso, el ómega sobre C acá, de un paso al otro, queda reemplazado por todo esto que aparece acá, ¿no? 2pi sobre lambda. Bueno, esto es para revisar un poco tranquilamente, pero lo importante de este resultado es que, bueno, pudimos expresar esta diferencia de fase en términos de la profundidad, ¿sí? El espesor de la lámina, de la longitud de onda que traía en aire, ¿no? El omega 0, y la diferencia entre los n's del eje rápido y el eje lento. ¿Sí? O sea, esta diferencia de fase aparece cuando hay justamente una diferencia de este estilo, ¿no? Cuando es un material birrefringente, si no, no aparecería esta diferencia de fase. Bueno, ¿a dónde viene el tema de las láminas? Es que uno las puede comprar a un fabricante de láminas retardadoras, donde, bueno, se elige un D conveniente para que este delta phi sea una diferencia redonda, ¿sí? Acá, bueno, tuvieron un ingenio, fueron muy ingeniosos las personas que inventaron esto, porque al ser una diferencia de fase redonda,
vamos a ver que eso se puede usar para modificar el estado de polarización. Y también para usarla como analizador también se puede usar en ciertas condiciones. Así que bueno, todo lo que queda ahora de la clase, bueno, se enfoca en esto, ¿no? En de qué nos sirve que esta diferencia de fase sea redonda. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, las láminas retardadoras comerciales, ¿sí? Entonces están diseñadas especialmente para que la diferencia de fase sea redonda, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y las más comunes son de cuarto de onda, de media onda o de onda completa. Bueno, en la de cuarto de onda, el delta phi introducido es de pi sobre 2 o una vuelta entera, ¿no? Respecto a esto. Sí, porque en radianes sumar de nuevo 2pi es lo mismo, ¿no? La de media onda introduce una diferencia de fase de pi, o, bueno, o una vuelta más, ¿no? Un 2pi más adicional, o n veces 2pi más adicionales, ¿no? Y la de onda completa introduce una diferencia de fase de 2pi. Un detalle importante es que esto vale si uno está incidiendo con la longitud de onda para la que se diseñó la lámina, ¿no? Lambda 0. Y acá había puesto como para completar, como para pensar entre todos, qué relación hay entre esto y esto, ¿no? Porque hasta ahora lo di como una máxima universal. Pero bueno, hay una relación matemática entre el nombre de la lámina, ¿no? Y la diferencia de fase que introduce. Si a alguien se le ocurre qué haría falta poner acá para que dé correspondiente para cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera la de cuarto de onda. Sí, lo completo yo, si no, chicos. Ay, perdón, estoy muy trabada, hoy es muy complicado este tema. Sí, no se entiende ni la pregunta. Bueno, fíjense, vamos a hacer el caso en particular de la lámina de cuarto de onda. Si uno reemplaza acá por lambda 0 sobre 4, justo, y uno, bueno, cancela así, da justo pi sobre 2, ¿sí? Que es, bueno, es la definición que aparece más arriba, ¿no? Si uno reemplaza por lambda 0 sobre 2, que 2pi es igual a lambda. Creo que quiere decir que que justo lambda ocupa lo que un coseno ocupa 2pi. No sé. Es eso, tal cual. Es eso. Si fuera la de lambda 0 sobre 2, si uno reemplaza acá, entonces justo nos da pi, ¿no? Y si uno reemplaza, bueno, la otra, ¿no? Si uno reemplaza por lambda 0, nos queda justo 2pi. Entonces, como que la relación matemática entre el nombre de la lámina y la diferencia que hace, claro, es como que estamos reemplazando todo lo que sea la parte del fabricante, ¿no? Todo lo que depende del material, que es esto, y del espesor de la lámina. Cuando esta parte vale justo lambda 0, entonces el desfasaje es de 2pi, por ejemplo. Si esta parte de fabricante vale justo, no sé, lambda 0 sobre 4, o sea, una lámina de cuarto de onda, entonces el desfasaje va a ser justo de pi sobre 2. ¿Sí? Fíjense que eso es muy parecido al camino óptico, ¿no? A la diferencia de camino óptico que hacen NI menos NX por D, es justamente la diferencia de camino óptico entre ambas. Si la diferencia de camino óptico es lambda sobre 4, o si la diferencia de camino óptico es lambda sobre 2, y así. Más que reemplazar D, digo, hay una cuestión óptica. Claro, es la diferencia Está de camino. relacionado con el índice de refracción, no es solo D. Es D Claro, aparecen solventado los por la N. diferencia. Claro, como lo Sí, dice sí, Inés, sí. la combinación. Eso Claro, es la es combinación de importante todo. volver al concepto de diferencia de camino óptico. Claro. Que, bueno, dan unidad de longitud, ¿no? Porque se compensa con el lambda 0 que está acá abajo.
Y acá está en este dibujito más o menos lo que comentaba, no me acuerdo quién había sido, Matías, me parece, que es que, ¡au! Dios, se me movió. Que uno podría pensar como que lambda 0 ocupa 2pi, y que bueno, entonces lambda sobre 4 se corresponde con una diferencia de pi sobre 2, una diferencia de camino óptico de pi sobre 2, ¿no? Acá estamos hablando en términos de fase, o sea, en radianes, y acá es como que estamos hablando, bueno, en términos de diferencia de camino óptico, ¿no? En unidad de longitud. Entonces, un detalle que quería comentar acá, fíjense que si uno agrega un lambda 0 acá, y uno, bueno, hace la distributiva, nos quedaría justo 2pi, o sea, perdón, nos quedaría pi sobre 2 más 2pi, ¿no? Si uno hace la distributiva acá. Y si uno agrega n por lambda 0, nos queda n por 2pi, ¿no? Entonces, si uno construye la lámina a menos de un lambda 0 extra, ¿no? Uno vuelve a obtener la misma diferencia de fase. ¿Sí? Esto es lo mismo que está escrito acá. Fíjense, por ejemplo, con la lámina de cuarto de onda, si uno ajusta los parámetros de construcción para que valgan justo lambda sobre 4 más un múltiplo entero de lambda, uno está, bueno, consiguiendo siempre la misma diferencia de fase, ¿no? Que es pi sobre 2, y a lo sumo una vuelta más, o 2, o 3, o 4. Esto hace que haya entonces como un espesor mínimo, ¿no? Para poder conseguir una lámina de cuarto de onda. Acá es lo mismo que estábamos comentando recién, pero lo escribí como delta n, esto acá, ¿no? Entonces uno lo podría pasar por el otro lado. Recuerden que el n es adimensional, así que uno podría calcular cuál es el espesor mínimo que tiene que tener esa lámina para generar, por ejemplo, un retardo de cuarto de onda. Pero si por alguna razón ese material no se puede hacer tan fino, o lo que sea, uno le puede sumar n veces esta otra cosa de acá para que quede de un espesor más razonable, o lo que sea, ¿sí? Bueno. Esto también es una cosa que a veces se pregunta en los exámenes, por eso lo agregamos acá como un cuadradito, ¿sí? Que bueno, hay múltiples formas de generar la misma diferencia de fase. Bueno, si uno tiene que decir la palabra que empieza con P, y ahí de golpe todo el mundo se despierta. Bueno, bueno, acá, ¿cómo pasamos al lenguaje matricial? Todo esto que dijimos recién. La cuenta que habíamos hecho más arriba, en definitiva, fue que si entrábamos con una onda escrita así, ¿no? Esta era la que ingresó, todo esto de acá. Una cosa que no mencioné, es que siempre estamos, cuando queremos pasar a la física, tomamos la parte real de esto, ¿no? Esto me olvidé de mencionarlo, pero es algo que estoy diciendo de forma implícita, que cada vez que usamos el lenguaje complejo, faltaría pasar por aplicar la parte real ahí, ¿no? Bueno, eso lo menciono ahora. De hecho, acá abajo está aplicada la parte real para tenerlo más fresco. Y lo que conseguimos a la salida entonces era esto, ¿sí? Donde adicionamos esta diferencia de fase. El término I alfa, para todos los desarrollos que vienen después, no lo estuve considerando, porque justamente es algo que se suma en forma pareja en los dos lados, ¿no? Esto quiere decir que va a haber una fase acumulada, además del delta phi para cada una de las componentes, pero como es pareja para los dos lados, no la vamos a considerar en el análisis, ¿no? Porque justamente lo que nos genera cambio en la polarización es eso, que haya una diferencia de fase relativa. Bueno, todo eso para explicar por qué acá el Eout a la salida lo escribí así, ¿no? Y me comí la parte del alfa esa. Bueno, y escrito en términos matriciales, podríamos, esto para enganchar un poco con el lenguaje que veníamos usando en la clase de Cande, ¿no? Que a la salida, al aplicar esta matriz, obtenemos, bueno, la transformación, ¿no?, de lo que entraba con respecto a lo que salía. Se ve, ¿no? Es simplemente pasar estos dos vectores y escribirlos abajo combinados entre sí con una matriz en el medio. Bueno, y entonces ya tenemos esta matriz, que es la matriz de lámina retardadora, la podemos llamar así. Uno podría comparar con cómo era la matriz de los polarizadores, no sé si alguien la recuerda, era distinta en principio. Y bueno, ¿cómo nos quedaría entonces la matriz de las distintas láminas? De una lámina de cuarto de onda, de lambda sobre 2 o de lambda, ¿sí? Recuerden que para la de cuarto de onda, el delta phi era de pi sobre 2,
¿sí? La de media onda, el delta phi era pi, podría ser más o menos, bueno, eso ya lo van a ver en ejercicios, ¿no? Pero por el desarrollo que hicimos ahora siempre es de más, ¿no? Porque estamos considerando que, bueno, que el eje rápido quedó sobre el eje X y que el eje lento quedó sobre el eje Y, y estamos poniendo el desfasaje en el eje Y, ¿no? O sea, la que se retrasó es la componente en el eje Y. Pero en algunos ejercicios podría ser alguna lámina que esté construida para hacer el efecto inverso y por eso a veces aparece con un menos esto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que es importante con qué signo está definida la lámina. Pero si es una lámina, bueno, con un signo positivo, ¿sí? Y si el eje lento es el eje Y, entonces corresponde poner el retraso acá, ¿sí? Y sería de pi positivo. Y después bueno, la de onda entera sería 2pi. Bueno, y acá también tenía como para completar, entonces, ¿qué quedaría en cada una de estas matrices? Como para hacerlo más interactivo. Y, bueno, algunos lo están poniendo, ya hicieron la cuenta de la relación de Euler. Entonces acá sería con I, acá sería con menos I, menos 1 y acá con 1. Bueno, muy, muy afilados. Fue muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, Julián. Bueno, está muy canchero con los números complejos. Sí, yo la verdad que para cambiar el estado de polarización no tiene finalidad, ¿no? Yo sé que en la práctica se usa, es como para generar un retraso adicional, ¿no? Vos justo vi Básicamente, la lámina, es muy buena la pregunta, Inés. Es así el asunto. Si uno tiene una fuente de luz blanca, por ejemplo, o de dos colores, pero más de una lambda, y lo que quiere es retrasar una respecto de otra y mantener alguna constante, podría usar una lámina de onda completa para la longitud de onda 1, pero que a su vez funciona como lámina de media onda para la longitud de onda 2. Ah, ¿Sí? Entonces, eso. Entonces, esa es la idea. La idea es que recuerden que las láminas funcionan por longitud de onda. Entonces, no le da lo mismo funcionar para una longitud para 633 que para 450. Entonces, recuerden eso porque es re importante. Si yo tengo dos longitudes de onda distintas sobre una lámina de cuarto, esa expresión está mal. Sobre una lámina de cuarto respecto de quién. ¿Sí? ¿Se entiende ahora un poquito la idea? Entonces, ahí yo selecciono cuál es la longitud de onda que desfaso y cuál no. bueno, eso es importante. Y me parece que también aparece más adelante en el PDF un poquitito el tema de qué pasa si uno está incidiendo con otra lambda que no sea la de diseño, ¿no? Para la que está diseñada la lámina. Bueno, un pequeño comentario, que esto también sirve a la hora de hacer los ejercicios de la guía, es, bueno, ¿qué pasa con la intensidad cuando uno está saliendo de una lámina retardadora? Recuerden que el polarizador, ¿no? El que veíamos hace 2 clases, hay una componente que la absorbe completamente, y eso hace que necesariamente haya pérdida de potencia en un polarizador, ¿sí? El único caso en que no hay pérdida de potencia es que si justo, este es un polarizador, si justo nuestra luz está plano polarizada y justo coincide con el eje óptico, ¿no? Pero en todos los otros casos en que haya un poquito de proyección en la perpendicular, va a haber absorción. Bueno, la mejor metáfora del día de hoy. Eh, bueno, pero en este caso las láminas no están haciendo una proyección en el eje principal, no están absorbiendo todo lo que se va de ahí, ¿no? Están como retrasando una respecto de la otra, y eso, o sea, demorando a una respecto de la otra, y eso genera que, bueno, en la práctica prácticamente no haya pérdida de intensidad, ¿no? De hecho, la cuenta nos daría que no hay ninguna pérdida de intensidad. Fíjense, acá lo que estoy haciendo, puse el conjugado al principio, en lugar de ponerlo al final, con respecto a la formulita que había dado Luz, pero debería ser lo mismo matemáticamente. Sí, matemáticamente es lo mismo. Sí, sí. Pero es lo mismo matemáticamente, es la misma formulita que repasamos hace un rato.
acá remarqué que además de conjugado es como que estuviese traspuesto, porque al ser vectores, sí, acá me estoy metiendo en una cosa muy matemática, pero es como que este fuese un vector columna, y este es un vector, ¿cómo se llama? Acostado, ¿no? Entonces, bueno, por eso agregué el traspuesto. ¿Sí? Fila, ahí está. Sí, hoy mi cerebro me está diciendo, no te voy a dar ninguna palabra, bancate con 10 palabras, no te voy a dar ninguna. Nada, no sé. Esa es la relación que tengo con mi cabeza. Bueno, ahí vamos. Y al hacer la traspuesta, esta es una propiedad también matemática, que es que si a la salida lo escribimos como m por e incidente, ¿no? Al poner el traspuesto, nos queda al revés el orden, ¿no? De vector y matriz. Y esto hace que podamos aplicar esta hermosa propiedad que tienen estas matrices, que como aparece e a la i algo, ¿no? Al hacer la conjugada, ¿no? Y traspuesta, esta va a quedar así, va a quedar e a la i algo, y la otra va a quedar 1, 0, 0, e a la menos algo, ¿no? Esto también es matemática de complejos, e a la i, bueno, lo puse muy chiquitito. Y esto hace que el producto de esta matriz por su, bueno, traspuesta conjugada sea, bueno, la identidad. Es una forma matemática de ver que la intensidad de la entrada queda igual que a la salida, ¿sí? En la práctica, bueno, esta relación no es exactamente de 1 a 1, pero la idea es que, bueno, que se pierde muy poca potencia, o prácticamente nada, con respecto a un polarizador en el que se pierde mucho, ¿no? Bueno. Un pequeño comentario, es que hasta ahora, no sé si recuerdan, en la clase que dio Cande, que ella había hecho la distinción de, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, para deducir la ley de Malus, ¿no? Si está rotada el eje del polarizador respecto a la polarización de la luz plana. Bueno, en este caso, solamente comentar que esta ecuación mantiene validez si los ejes de ópticos estuviesen rotados o lo que sea. ¿Sí? Esto no sé qué tan fresco tienen la deducción de la ley de Malus, por eso lo comenté acá. Si no, después cuando vuelvan a repasar la clase de ley de Malus, tener esto en cuenta. Pero bueno, para enfocarme en lo que es importante para los ejercicios, paso un poquito más adelante. Lo importante de lo que vimos hasta ahora, entonces, es que esta capacidad de retrasar una componente respecto de la otra nos permite cambiar el estado de polarización de un haz, en principio monocromático, ¿no? Porque la lámina está diseñada para una longitud de onda en particular. Veremos qué pasa si estamos justo en un múltiplo entero, ¿no? Si es un múltiplo o submúltiplo entero, bueno, todavía algo le va a ser en un número redondo, ¿no? Porque el análisis que hacemos nosotros, que todavía no lo empezamos, nos interesa mucho que el retraso sea número redondo. Si no estamos en un retraso redondo, bueno, entonces es como que estamos pasando, por ejemplo, de una polarización lineal a una elíptica, ¿no? Se ve, ya lo vamos a ver con ejemplos. En cambio, si el retraso es redondo, podemos pasar de una lineal a una circular. Esa es la idea. Pero bueno, entonces en principio las láminas las vamos a pensar para un haz monocromático de justo el lambda 0 para el que están diseñadas. Y también van a ver que nos permiten analizar un haz monocromático. Y por ejemplo, poder distinguir un haz monocromático de luz natural, por ejemplo. Bueno, acá hay una tablita comparativa, también para pasar un poquito rápido, pero para que la tengan como resumen, qué pasa si comparamos el polarizador de las dos clases que vimos con la polarización por reflexión con las láminas retardadoras. Para el polarizador, bueno, es indistinto la longitud de onda que incide, podría ser luz blanca, ¿sí? En cualquier caso va a dejar pasar solamente lo que coincide con la dirección del eje óptico, ¿no? Bueno, la polarización por reflexión también funciona para todas las longitudes de onda. La lámina retardadora, bueno, ¿no? En particular es para luz con un lambda cero determinado. Y bueno, también la podríamos usar con múltiplos o submúltiplos, ¿no? Y bueno, si uno estudia un poco matemáticamente qué le pasaría a esto, van a ver que el retardo también va a corresponder con múltiplos o submúltiplos del retardo para el que está fabricada, ¿no? Hay un montón de ejercicios, no, un montón no, pero hay 1 o 2 ejercicios de la guía que son para pensar esto. Bueno, ¿y qué pasa con
la intensidad incidente respecto a la transmitida, ¿no? A la que sale al final. Bueno, para el polarizador tenemos la ley de Malus en caso de polarización lineal, ¿sí? Donde este es el ángulo que se forma entre el eje y bueno, la polarización lineal que está entrando, ¿no? Y en caso de polarización circular o de luz natural, se pierde el 50% de la intensidad. Bueno, en el caso del ángulo de Brewster, bueno, no puse cuánto, pero se pierde bastante intensidad, ¿no? Porque en ángulo de Brewster también hay parte que se transmite, ¿sí? De hecho, nos estamos quedando solamente con la parte TE, ¿no? Transverso eléctrica, y toda la TM la estamos perdiendo, así que se pierde bastante intensidad. Y lo que tienen de positivo las láminas retardadas es que se pierde poca intensidad, ¿no? O idealmente cero, no se pierde nada. O sea, no absorbe, solo retrasa una componente respecto a la otra. Bueno, ahora sí, vamos a ver la parte más ingeniosa de lo que es la lámina de cuarto de onda, y qué nos permite hacer, o sea, de qué nos sirve que ese retraso sea un número redondo, ¿no? Esto yo no sé si lo vieron en la teórica. Mi idea es hacer, bueno, el desarrollo específico de qué pasa si incidimos con circular, si incidimos con plano polarizada, o si incidimos con elíptica, ¿no? ¿Qué obtenemos a la salida en cada uno de estos casos? Pero bueno, también está la lámina de lambda sobre 2, ¿no? Esto quedaría para que lo calculen ustedes. Igual es más sencilla, la de lambda sobre 2. Bueno, este es el ejercicio 17, por ejemplo, que estamos incidiendo sobre una lámina bueno, de cuarto de onda con luz circularmente polarizada en sentido horario. Bueno, para eso hay que recordar cómo se escribe la luz circularmente polarizada en sentido horario. Esto depende de qué tan fresco tengamos el tema, ¿no? Pero en principio, para que sea circular, tiene que ser igual el módulo de la componente X igual al módulo de la componente Y, ¿no? Esto para que sea circular. Y para que no sea elíptica, me refiero, ¿no? O sea, que las dos sean parejas en valor absoluto, y tiene que haber un retraso de 90 grados de una respecto a la otra, por eso ponemos el y el menos es lo que hacía que fuera en sentido horario, ¿sí? Si es con un más, es antihorario. Bueno. Acá estoy tomando como que el eje rápido fuese el eje X, por eso estoy usando la misma matriz que antes. Para este caso en particular es medio indistinto, ¿no? Porque justamente es circular la luz que incide. Bueno, es simplemente aplicar la matriz de la lámina de cuarto de onda, y recordar que esto es por ahí es una pavada para muchos de ustedes, pero que I por I es -1, es la definición de I, básicamente. Y esto hace que a la salida tengamos, ¿qué tipo? Acá quisiera tapar lo que dice ahí. ¿Qué tipo de polarización tenemos a la salida, en este caso? Lineal. Claro. Lineal, lineal y a 45 grados, ¿no? Si miramos los ejes, si ponemos los ejes X e Y acá, ¿no? Sería X, Y, Z, estaría, bueno, no sé si se ve esta perspectiva tridimensional, justo a 45 grados, ¿no? Bueno, súper. Podríamos también pensar qué pasa si incidíamos con luz en sentido antihorario. ¿Qué cambiaría en toda esta cuenta? A ver si no lo hago con otro color. Claro, es un signo, ¿no? Un signo. Si fuese en antihorario, lo que cambiaría es un más acá y nos quedaría con un menos acá. O sea que en lugar de ser 45 sería como menos 45, ¿no? También en este caso podemos pensar, bueno, ¿qué pasa después si la lámina está rotada? O sea, sobre sí misma, ¿no? Si rota sobre sí misma, bueno, en este caso no debería cambiar nada porque es circular la que está ingresando, ¿no? Sí, bueno. Eso en cuanto a la circular. Después. Bueno, es muy fácilmente, uno puede calcular la potencia, quiero decir la intensidad incidente y la intensidad a la salida, y recuperar en este caso particular lo que ya hicimos más arriba para el caso general, ¿no? Acá recuperaríamos y calculamos las intensidades que, bueno, se mantienen, ¿no? Acá puse la preguntita que ya lo respondimos. Bueno, ¿qué pasa si uno incide sobre también una lámina de cuarto de onda,
con el eje rápido en el eje X, ¿no? Y si está un poquito rotada respecto al eje óptico. Vamos a poner un ángulo alfa arbitrario, así nos sirve para analizar todos los posibles inclinaciones que tenga, ¿no? este plano de polarización. Entonces podemos pensar que la incidente viene así, ¿no? Primero la escribo como en este sistema de coordenadas alfa. Bueno, sí que vendría a ser alfa X y alfa Y. En ese sistema se escribiría así, este sería, bueno, el alfa X, ¿no? Y recuerden, uno siempre está pensando que uno está tomando la parte real de esto, ¿no? Para recuperar el sentido físico. Bueno, si queremos escribir la incidente en los ejes de la lámina, ¿sí? Esto nos sirve porque la matriz que tenemos está expresada en los ejes de la lámina, ¿no? Entonces necesitamos primero escribirla, esta polarización en ejes X e Y rojitos, ¿no? Los de la lámina. Acá esta perspectiva la hice 20.000 veces. Este vector lo puse, las coordenadas las puse apuntando para arriba, para la izquierda. Esta me pareció que era la forma más intuitiva de verlo, ¿sí? Porque tiene que formar una terna derecha, X, Y, Z. Y el Z avanza para allá, para adelante, ¿no? Bueno, y acá también, uno lo mira un ratito, la matriz de rotación siempre es los cosenos acá y los senos en la otra diagonal, ¿no? El tema es dónde va el signo, así que es para mirarlo un ratito. Acá, si se ve, cuando uno aplica esta matriz de rotación, tiene que quedar positivo en X y positivo en Y, ¿no? La proyección. Y si uno se fija, el signo tiene que ir acá para que pase eso. Bueno, lo pueden mirar con más paciencia. Entonces, bueno, la salida que tenemos, simplemente aplicar la matriz de la lámina, ¿no? Sobre nuestro vector incidente rotado, ¿no? Escrito en los ejes que queremos, o sea, estamos reemplazando por esto acá. Y bueno, acá simplemente hacer la cuenta con las matrices, y nos queda que a la salida tenemos esto. ¿Sí? Me parece que estas cuentas se pueden pasar rápido, ¿no? Las multiplicaciones de matrices. Bueno, ¿qué polarización, qué estado de polarización es este, la salida? ¿O qué se les ocurre? A ver cómo seguía esto. Ah, bueno, esperen que tapo esto. Podemos ir reemplazando con distintos ángulos. Ahora no veo el chat. A ver. Uy, ¿por qué no puedo bajar? Ahí está. Uy, no. No, bueno. Claro, en principio sería elíptica, ¿no? Para un alfa genérico. Si empezamos a reemplazar en alfas específicos, por ejemplo, si alfa es igual a 0, Es muy gracioso, Maga, porque tapaste, pero se ve igual. ¿se ve igual? ¿Por Se ven los qué? vectores, se ven los vectores. Ah, Tendrías que tapar sí, un poco más. ahí sí, no se ve más. pero yo pensé que por ahí ya en esta parte ya también costaba, no sé, en realidad, bueno. Bueno, no importa, que no haya spoiler, no importa. Pero si alfa es igual a 0, es simplemente, bueno, reemplazar ahí por 0, ¿no? Y nos queda esto. Bueno, esto es súper plano, ¿no? Acá estoy analizando, fíjense, solamente esto, la otra parte no importa, ¿no? Para analizar el estado de polarización. Este es súper plano, ¿y sobre qué eje queda ese estado de polarización? Sobre el eje X, ¿no? Bueno, está súper clarísima lo que pasa. Esta de acá, ¿qué tipo de...? Sería cuando ponemos a 45 grados, ¿no? Justo el ángulo en que el coseno y el seno valen igual. Así que bueno, esto sería... ¿Y con qué tipo de sentido de rotación? Este era antihorario, ¿no? Ah, perdón, sí, antihorario, anti. Bueno, circular en sentido, bueno, antihorario. La última es la que quería tapar sobre todo, bueno, la vuelvo a tapar. Esta última, ¿qué tipo de polarización sería? Claro, es plana. Esta la quería preguntar porque al tener un I a veces confunde, ¿no? Pero bueno, justamente tiene solamente, se puede proyectar en una única componente, así que tiene que ser plana, ¿sí? Nada, una Claro, consulta. sí.
Hola. Cuando, o sea, en el alfa de 45 grados, que es circular, ¿te gira también el sentido de giro? O sea, la lámina polarizadora te invierte el sentido de giro o te lo mantiene. Acuérdense que estamos incidiendo con esto, ¿no? Sí, acá lo podemos ver. En este caso estamos incidiendo con una polarizada que puede estar, estamos considerando distintas inclinaciones, ¿no? Vimos, si está justo con la misma, si viene con alfa cero, quiere decir que está justo pasando sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje rápido. Entonces, si pasa justo sobre el eje rápido, queda polarizada y contenida en el eje X. Después, si pasa en un ángulo justo de 45 grados, el retraso hace que la salida sea circular y antihoraria. Sí, es esto lo que estamos variando. Pero claro, ingresaba una plana, así que no tenía sentido de rotación al principio. ¿Qué ¿Sí? hubiese pasado si alfa era menos 45? Y tendría sentido horario. Eso. Lo único que cambiaría sería, seguiría siendo circular, pero cambia el sentido de giro. Justamente ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo lograr que algo gire derecha o izquierda? Tengo que ver respecto de qué pongo el ángulo, digamos. Si yo pongo a más Quizá alfa o a esa, menos alfa. sí. Esa era la duda de Patricia, me parece, ¿no? Más que lo que había dicho. Bueno, como se ve, es importante el tema de los números redondos, ¿no? Para esto. Porque, bueno, si tomáramos un alfa intermedio, ahí no sería un cambio tan claro. Entonces entramos con una plana, depende del ángulo, siempre tomando ángulos más o menos redondos, podemos salir con otra plana o con una circular en un sentido o en el otro. Y si los ángulos son intermedios, uno podría mirarlo con más cariño esto, pero si son intermedios, va a salir elíptica la salida, ¿sí? Y es interesante el tema de los ángulos redondos porque muchas veces uno cuando hace un experimento quiere que sea o plana o circular, elíptica depende, pero en general, qué sé yo. Podría ser también, ¿no? Pero lo más común es querer algo plano o algo circular. Y es difícil tener una fuente que emita en circular. ¿Sí? Los láseres en general están plano polarizados. Así que esto es una forma de poder generarse una circular en el laboratorio. Sí. Como uno empieza Labo 2 y uno va al pañol y pide una, se llama pañol, donde uno pide las cosas, uno pide una, sí, quiero una luz, una circular. Y te dicen, no, armátelo vos, acá yo no tengo circular. Y bueno, y uno tendría que ver qué pedir, ¿no? Para armarse una circularmente polarizada. Bueno. Bueno, esto ya lo contestamos, ¿no? Bueno, obviamente no solamente a 45 grados conseguimos una antihoraria, ¿no? Hay otros ángulos en los que también podemos conseguir antihorario, habría que ver si le sumamos pi sería, ¿no? Bueno, esto está para pensar también. Pero bueno, hay muchos ángulos en los que podemos obtener el mismo resultado. Acá arriba era menos 45, copié mal, perdón. Menos, bueno. Esto es importante, es un menos. Bueno. Lo que tienen las láminas es que cada caso por separado, o sea, no hay como una regla general, ¿no? Uno tiene que analizar el caso circular, el caso plano, el caso elíptico, hay que analizar para lambda sobre 4, para lambda sobre 2, así que por eso es un poquito larga la clase. Bueno, nos faltaría el caso de qué pasa si incidimos con elíptica, y por último, bueno, con luz natural, ¿no? Pero ¿qué pasa si incidimos con luz elíptica y que además está inclinada respecto a los ejes XZ? ¿Sí? Si recuerdan, lo pongo acá como pequeño repasito, si tenemos un vector de polarización EX y EY, bueno, esto podría ser más o menos, esto nos va a dar una polarización elíptica que está alineada con nuestros ejes X y Z. X e Y, perdón. ¿Sí? Y después, el caso más general posible, ¿no? Que es este, esto creo que ya lo había dicho más arriba. Si uno matemáticamente lo analiza, esto es una elíptica que además está rotada. ¿Sí? Bueno.
Así que la idea de esta parte es, bueno, ¿no? Tomar el caso más general posible y ver qué le pasa cuando entran estas láminas de cuarto de onda. Entonces, bueno, lo que podríamos decir, hacer un poco como antes, ¿no? Y primero escribirla en este sistema alfa, ¿sí? Que está rotado. Así es más fácil de visualizar el tamaño del eje mayor y del eje menor, ¿no? Que son parámetros interesantes para una elipse, ¿no? Entonces, el semieje mayor entonces sería esto, ¿no? Que es EA, en este caso, y el semieje menor sería EB, ¿no? EB y EA. Bueno, acá de nuevo, si le ponemos más o menos, nos daría horario o antihorario. ¿Qué tipo de sentido sería? Creo que ya es medio obvio, pero ¿qué sentido sería esta elíptica de rotación? ¿Repito la pregunta? Claro, este es horario, ¿no? Sí, bueno. Sí, por ahí es una pavada, pero a mí ya me marea estas cosas, no sé ustedes, pero es un signo, pero bueno, que cambia ese sentido. Bueno, un pequeño detalle que ponía acá es que uno cuando está escribiendo esto es como que ya estuviese definiendo la longitud de onda que tiene esto, ¿no? Bueno, es 2pi sobre k. Esto porque al usar una lámina de cuarto de onda es importante eso, tener en cuenta con qué longitud de onda estamos incidiendo. Por eso lo puse acá, para reforzar eso. Bueno, entonces, hacemos el mismo proceso que antes, ¿no? Obviamente para plantear esto uno podría plantear directamente esto en los ejes X e Y de la lámina, pero me parece mucho más visual empezar en los ejes de la elipse, ¿no? Para poder ver claro justamente el tema del eje mayor y el eje menor. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que en el caso anterior, sería pasar del sistema alfa a los ejes de la lámina, para eso usamos la matriz de rotación, y una vez que ya lo tenemos rotado, ahora sí, aplicamos la matriz de la lámina de cuarto de onda. Esto es muy matemático, muy facilito parece, ¿no? Bueno, acá sería hacer la cuenta, acá también uno se confunde en un signo y te da todo distinto, así que hacerla con cuidado, espero no haberme equivocado. Bueno, acá de nuevo, tapo esto. Igual no hay mucho, no, está bien, no hay mucho que tapar. A ver, bueno, confiamos en que está bien hecha la cuenta, entonces, bueno, si elegimos ángulos redondos, al igual que antes, por ejemplo, si ponemos 0, nos sobrevive esto, si ponemos 45, nos sobrevive esto, si ponemos 90, bueno, el primer caso lo hice yo, ya dije que es plana. ¿Qué inclinación tendrá esto, si tuviésemos que calcular la inclinación? Alfa era igual 0. Yo soy Mario Teo. Claro, depende de la C, ¿no? Ah, mira, muy pro. Tal cual, bueno, sería, entonces a la salida, vamos a los ejes de la lámina. A la salida entonces tenemos un EA acá, un EB acá. Bueno, acá falta la dependencia, la parte ondulatoria de esto, ¿no? Que me la estoy comiendo, que es lo que viene acá, pero bueno, ¿no? Entonces la polarización va a estar contenida en este plano de acá, ¿no? En el plano que formen estos dos. Así que también, si uno quisiese sacar, esto no es el ángulo alfa de antes, no sé cómo llamarlo, ¿cómo lo podemos llamar? El ángulo de salida, ¿no? Gamma. Gamma, gamma, pongámosle. ¿Sí? Le pongo gamma de salida para enfatizar qué es lo que le pasa a la salida. Entonces el gamma de salida, bueno, pensemos que la tangente de gamma es Sor Cartoa, ¿no? EB sobre EA, bueno, o sea, sería, el gamma de salida es la arco tangente de EB sobre EA. Bueno, buen dato. ¿Sí? Si justo EB es igual a EA, nos queda el arco tangente de 1, que es 45 grados, ¿no? O sea, acá estaríamos saliendo con, bueno, plano polarizada a 45 grados. ¿Alguien le recuerda esto algo? Algo que vimos hace 5 minutos. Sí, sí, una polarización plana a 45 grados.
con respecto a la lámina. Lo noto acá. ¿Cómo era? Gamma. Claro, esto quiere decir que este es el caso particular en que es circular, ¿no? Porque obviamente toda la matemática de la elíptica está conteniendo también el caso de la circular, solamente hay que reemplazar, bueno, que la amplitud de A es igual a la de B, ¿no? Y ahí recuperaríamos lo de la circular. Bueno, buenísimo. Y eso en realidad para todos los casos deberíamos recuperar el resultado de la circular, pero bueno, no importa. Bueno, si alfa es igual a 45 grados, nos quedó esto. ¿Qué polarización es esta? Esta es medio tramposa la pregunta. Si no la dejo para después, porque esta es medio tramposa, así que la pinta elíptica. Sí, sí. Sí, si no se pone a pensar se vuelve loco, ¿no? Parece que pinta eso. Pinta que no hay ninguna relación clara, ¿no? Entre una y la otra. Ahora lo puse más abajo unos comentarios sobre números complejos como para tener como una reglita para tratar esto, ¿no? Y esta de acá, ¿qué tipo de polarización será? Circular, lineal, circular. Ya están todos mareados. Sí, claro, no hay diferencia de fase, ¿no? Lo podríamos sacar como un factor común. Es como cuando habíamos hecho antes lo del E y alfa, ¿sí? Si la fase está pareja en los dos, quiere decir que no hay una diferencia de fase entre uno y el otro. Claro, saldría el I como factor común. Así que en este caso es una polarización lineal. Y bueno, acá también podríamos calcular la tangente del gamma, que también sería lo mismo que antes, ¿no? EB sobre EA. Acá si aplicáramos parte real, otra forma de verlo, al aplicar parte real nos quedaría como un seno. Sería al revés, ¿no? Yo también estaba pensando, o con un menos. Está al revés, ¿no? Sí. Bueno, acá se la va a hacer la diferencia entre que nos dé a una persona, si lo plantea así, le va a dar, no sé, 10, que lo plantea al revés, le va a dar el complementario, ¿no? 80, por las propiedades de la tangente. Claro, sí. Bueno, lo corrijo. Pero bueno, lo sumo, las dos personas que lo hagan distinto van a obtener ángulos complementarios entre sí. No va a estar tan mal. Sí, pero no es lo Bueno. mismo, ¿no? No es lo mismo 80 más 10. No. Una cosa, Sí, no es lo Teo, mismo. ¿por qué decías circular con otro sentido? ¿Con otro sentido respecto a cuándo? Con el omega anterior de 45 grados. Alfa, omega no. No, el omega, viste que habíamos hecho cuando alfa era 0, después teníamos el omega, ¿El gamma? que me daba 45. El gamma, Sí. El gamma, Eso. sí. Yo digo omega, digo, ¿quién? Bueno, algo griego por ahí. Sí. No, está bien. Cuando alfa es 0, entonces siempre te va a dar plana. Con algún ángulo. Y la chance de circular eventualmente te va a dar con si A es igual a EB en el alfa 45, digamos. Y la otra es lineal porque no hay desfasaje. Recuerden siempre que no es cuestión de que haya una componente imaginaria o no, sino de que si hay o no hay desfasaje entre una componente y la otra. Siempre es comparativo. Acá un poquito para imaginárselo, para el que le sirva eso. Recuerden que los ejes estaban puestos así. Este era el X, acá estoy mirando la salida, ¿no? Ya me estoy enfocando en eso, este era el Z. Bueno, el gamma va a ser entonces el plano, a ver si lo puedo hacer. Te quedó al revés igual en el segundo caso. Es EA sobre EB porque están intercambiados. Lo quería. Es que sí, lo quería poner. Sí, gracias. Bueno. De los errores es lo que más se aprende, chicos, así que suerte que tuvimos tantos errores en la clase.
Bueno, son errores pequeños igual. Y este sería el gamma, ¿no? O sea, si uno se tiene que imaginar, bueno, saldría a ese ángulo con respecto medido al eje rápido siempre, ¿no? Como estamos escribiendo las cosas. Bueno, con respecto al eje rápido de la lámina. Bueno, acá una cosita como de números complejos. Una forma por ahí rápida de darse cuenta si la polarización es lineal o plana o lo que sea, es hacer, o circular, es hacer el cociente entre esta componente y esta componente. Obviamente si uno saca factor común el i, da lo mismo, ¿no? Y por ahí la cuenta es más fácil, pero a veces, qué sé yo, ¿no? Esto lo puede hacer uno aunque no saque factor común nada, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, el cociente nos queda real. Bueno, siempre que queda real, quiere decir que es lineal, o sea que no hay diferencia de fase entre una y la otra. En este caso también, el cociente también es real, o sea, polarización lineal. En el caso de que, por ejemplo, que nos dé algo así, no sé, EA, en este caso no pasa, ¿no? Así que voy a poner, en el ejemplo anterior, ¿no? Que nos había quedado, no me acuerdo, X y I por I, ¿no? Si uno hace el cociente de esto, va a quedar I, ¿no? O en realidad sería un número. Ah, no, perdón. Claro, si esto es igual que esto, es el caso particular de que sea circular. Entonces nos queda solo I, ¿sí? Quiere decir que en valor absoluto miden igual las dos componentes y que tienen una diferencia de fase de pi sobre 2. ¿Sí? Y otro caso es el que me estoy adelantando, que es qué pasa si son distintas. Entonces, si son distintas, el cociente nos va a quedar i por un número real. Y fíjense que este caso es una elíptica que está alineada con los ejes x, y. Y en los casos en los que no pase esto, o sea que a la salida tengamos dos cosas, ¿no? Algo más i por algo, ¿sí? Un número complejo en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, en este caso es una elíptica rotada, ¿no? Elíptica rotada. Bueno, entonces acá nos queda elíptica. Yo acá lo dejé expresado en los ejes de la lámina. Uno podría hacer el ejercicio de aplicar la rotación inversa, ¿no? Y volver a los ejes del alfa. Quizá da información extra, ¿no? Quizá queda más claro cuál es la rotación de este caso respecto a la original. Yo eso no lo hice, pero... bueno. Ah, después viene el ejercicio combinado para hacer todos juntos, que me parece una re linda experiencia, pero bueno, queda esta anteúltima pregunta. Sobre una lámina de cuarto de onda incide un haz de luz natural de intensidad I0. ¿Con qué estado de polarización emerge? ¿Con qué intensidad? Justifique. ¿Sale natural con la misma intensidad? ¿Sale natural con la misma intensidad? Sí, no, acá hay dos cosas. Por un lado, que en la luz natural, primero que la polarización va cambiando en intervalos muy chiquitos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro también que tiene todos los colores metidos ahí, ¿no? Así que sí, o sea, seguro que para un montón de longitudes de onda no va a ser un efecto redondo el de la lámina. Quizás una lámina de cuarto onda que yo para el color rojo, no sé, 600 nanómetros, pero bueno, la luz natural tiene un montón más de esos colores, ¿no? Así que en principio si entró algo muy, muy caótico va a salir algo también de luz natural, ¿no? Bueno. Y la relación de intensidades también la misma, aproximadamente, ¿no? Y fíjense, si recuerdan la pregunta que habíamos hecho durante las consultas de hoy, ¿no? Que era que en un polarizador, cuando entrábamos con circular, salía plana, ¿no? Y se perdía, a la salida teníamos I0 sobre, bueno, incidente sobre 2. ¿Sí? Esta era la salida cuando entrábamos con luz circular. Y cuando entrábamos con natural, ¿se acuerdan que pasaba lo mismo, no? Este es un polarizador. Salía también
luz polarizada en el plano del eje principal del polarizador, y la salida de intensidad era la mitad, ¿no? Bueno, entonces esto nos muestra que con un polarizador no podemos distinguir entre luz circular y luz natural de esta forma, ¿no? Pero si estamos comparando, por ejemplo, luz natural con luz circular monocromática, lambda 0, entonces la lámina sí nos daría una diferencia entre un caso y el otro, ¿no? En el caso de luz natural veríamos esto, y en el caso de luz circular, ¿qué veríamos? A la salida. Bueno, en la intensidad no habría cambio, ¿no? Sería lineal, claro, es el ejemplo que habíamos visto más arriba, ¿no? Bueno, lineal a 45 o menos 45, ¿no? Esto obviamente haría falta un polarizador o algo más para darse cuenta que esta es lineal, ¿no? La pregunta de Luz, ¿siempre pasa esto? Siempre sale lineal después de una lámina de cuarto que se pone después de una circular. Me gusta el signo de pregunta de Teo. ¿En qué caso? ¿En qué caso podría haber distinto? Supongamos que lambda es el lambda adecuado para que funcione como lámina de cuarto. Me da miedo la pregunta. Porque si damos miedo, Magalí y yo, no, chicos. Cada uno tiene sus miedos, que es algo interno. No había, estaba esto más adelante, ¿no? Que con una circular le ponías una lámina de cuarto. Lo habíamos hecho acá, era este el ejemplito. Era una circular, una de cuarto, y era el primer ejemplo que habíamos hecho, así que pasó Eso. medio rapidito este. Si yo pongo la lámina con Sí, cualquier ángulo, ¿da siempre lo mismo? el ángulo del eje rápido respecto a la circular, ¿no? Ahí Sí, la están como circular tiene, alineados, ¿no? sí, la circular tiene simetría de rotación en realidad, a diferencia de la elíptica y de la plano polarizada. Eso es lo que tiene de diferencia. Ahí está, ese es el argumento. Uno Que la tiene circular la puede simetría. escribir en los ejes que quiera. Entonces, si roto la lámina, escribo la circular en los ejes que roté y listo, resolví el problema. Total es circular. Sí. Por eso en este caso no me metí con las matrices de rotación, porque no tiene mucho sentido rotar algo que ya tiene simetría de rotación, ¿no? Bueno. Bueno. Una cosita más quería comentar antes de pasar al ejercicio combinado, así no me olvido. Me olvidé de decir algo acá, que cómo nos cambiaría esto si estamos entrando con elíptica que gira al revés, ¿no? Si la elíptica gira al revés, este vendría con un más, en el sentido antihorario sería, ¿no? Acá iría un más, y querría ver cómo queda distinta esta cuenta acá, a ver si los haces de la matemática me ayudan. Los senos, ¿no? Los dos senos. Bueno, pongámosle, sí, los dos senos, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Sí, bueno. No me da la duda, porque esto está modificando el término de B. ¿No debería acá cambiar? Bueno, igual no es tan crítico, pero claro, es un poco para que el ejercicio combinado dé mejor, porque justamente trata de una elíptica que rota en sentido antihorario, por eso quería cambiarlo. Sí, si acá cambia aún más, entonces cambia esto, y de la cuentita que habíamos hecho, quedaría acá así. Ah, perdona Inés, no, sí, entonces estamos hablando de lo mismo, estoy de acuerdo con Matías. ¿Qué más cambiaría? Bueno, habría que mirarlo. Bueno, acá, acá,
acá. Bueno, esa sería la diferencia si el sentido es distinto. Bueno, ahora sí, bueno, a ver si resolvemos esto en vivo. Lo leo. Dice, un alumno de Labo 2 necesita utilizar una fuente de luz circularmente polarizada derecha lo más potente posible. Y el pañolero que le dijo, no tenemos eso. Armate la voz. Entonces, bueno, lo que le dan es una luz elípticamente polarizada en sentido izquierdo, o sea, tiene el sentido opuesto que el que quería, y además es elíptica, y el eje mayor es 4 veces el eje menor. ¿Hablamos de izquierdo y derecho respecto a horarios y antihorario ya? No, yo lo interpreté de una forma, espero que lo haya interpretado bien. ¿Derecho es horario? Sí. Ah, ok. Ok, bueno. Ok, derecho entonces lo interpretamos como horario e izquierda como antihorario. Pañolero, Agustín, es la persona que te entrega el material en el laboratorio. Sí, como si fuera el volante del auto, Matías, exactamente. Y les cuento una anécdota, este problema en algún momento decía que se le pedía el material al pañolero del laboratorio 2 que se había jubilado antes de que yo cursé Física 2. Y estuvo durante años, el apellido del pañolero clásico de Labo 2, hasta que un día todo el mundo me preguntaba quién carajo era, y un día me digné y lo borré, y ahora quedó sin el apellido. ¡Wow! Sí, además no menciona ningún pañolero. pero originalmente estaba, y un día me cansé. Yo no sabía esta historia, ¿eh? No sabía esta historia, mirá qué conexión con el más allá, que lo terminamos El mencionando. apellido era, ¿cómo se llama el que arregla las cosas en el departamento de física? Que usa anteojitos, muchas veces está en Labo 3. Bueno, ya me voy a acordar. Alegrico. No, uno más grande. Un tipo bastante más grande que Ale. No sé si. Que arregla cosas, no españolero. No, no sé. Bueno, es amigo de Gustavo. De uno de los pañoleros. Bueno, es el hijo de él. No importa. Una historia. Mira vos. Bueno, todo muy interesante. Bueno, tuvimos un poco de relajación para las neuronas. Está bien. Ahora deberíamos poner a Paulo Dópero, que es el pañolero clásico de laboratorio. Sí, otro clásico. Que está internado, pobre, con COVID. No sabía, mira. Un Polaroid es un polarizador, ¿sí? La idea de estos problemas, que termino de leer, es que, no sé dónde lo dice, es que uno trata de que el resultado final sea lo más potente posible, ¿sí? O sea, tratar de perder poca intensidad. Entonces, esto es un polarizador. La idea es que el polarizador nos sirva para sacarnos la duda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de más arriba, no sé si se acuerdan acá, ok, la intensidad es la misma y la salida es plana, pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo miramos con un polarizador, porque si no, no terminamos de saber si esto es plano o no. Entonces, la idea en estos ejercicios es tratar de evitar el uso de polarizadores porque nos hacen perder intensidad y tratar de hacer lo más posible con láminas. Si no queda otra, bueno, meter un polarizador, pero tratar de no. Y usarlo más que nada como analizador, ¿no? Lo vamos a poner, nos imaginamos que estamos armando todo, lo usamos para testear y después lo sacamos nada más. Bueno, ¿cómo hacemos para, a partir de una elíptica antihoraria, obtener una circular horaria con 2 láminas de cuarto de onda y un polarizador? ¿Sí? La idea es combinar todo lo que estuvimos viendo hace un rato. Minuto en el aire, ya. Sí. Las de media onda todavía no las vimos, eso les queda como hermosa ejercitación para el pero está bien, porque, a ver. Claro, o sea, no es una de las opciones, ¿no? Dice láminas de cuarto. Sí, igual está bueno cuando hagan la de media onda para ver qué efecto genera. Claro, uno si pone 2 de cuarto de onda, en principio diría, bueno, podría ser lo mismo que una de media onda, pero eso depende de la orientación de los ejes rápidos entre sí, ¿no?
Si los ejes rápidos coinciden, entonces sí sería lo mismo. Pero en este ejercicio van a ver que lo divertido que tiene, ¿no? Es que podemos girarlas con distintos ángulos relativos entre sí. Y estos ángulos relativos no tienen por qué ser redondos los que tiene una lámina respecto a la otra. Y eso va un poco por ahí apuntado el ejercicio. Es un ejercicio de pensamiento lateral este. Hay que usar una lámina para redondear y otra para girar. O sea, bueno, un primer detalle es que en principio uno no sabría la inclinación que tiene la elíptica, ¿no? Entonces, el primer paso sería agarrar un polarizador y saber en qué eje está, ¿no? Una vez que sabemos dónde está puesta esta, y decimos, bueno, este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X, ¿no? Para no complicarnos la vida, ¿sí? Entonces, primero pongamos nuestros ejes así. Estos serían los ejes alfa, perdón. Este sería el alfa. Alfa A y alfa B los habíamos llamado, ¿no? Bueno, después, entonces, respecto a lo que veníamos usando ahora, ¿qué pasa si ponemos una lámina con cierto ángulo respecto a estos, ¿no? O sea, a ver si me sale. Como veníamos haciendo en el otro ejemplo, poníamos, este es el eje X, este es el eje Y, y vamos a poner los ejes alfas. Uy, Dios. Como rotaditos, ¿no? ¿Qué podemos lograr con esto? ¿O qué nos interesaría lograr con esto? Uy. Si alfa, por ejemplo, a ver, podemos ir a repasar arriba si alguien no se acuerda. ¿Puedo dar una idea? Dale, dale. Estos problemas a veces conviene pensarlos de atrás para adelante. Si yo quiero tener una circular, y después de una lámina de cuarto, claramente, porque es lo que está disponible, no tengo otra cosa. ¿Qué tuvo que haber existido antes? Algo seguramente, Matías. Sí. ¿Cómo Ahí va. hacíamos para obtener una escala? Claro. Ahí dice Juan y Inés, y Julián, dicen una lineal. Entonces, la propuesta es que antes de la última lámina de cuarto tiene que haber una lineal. ¿Cómo tengo que poner la lámina de cuarto respecto de esa lineal para que salga circular? Como la ponga, ¿me va a dar bien? A ver, No. repasemos un poco. Este era la plana. ¿En qué caso nos generaba una circular y en qué caso no? Ahí va, Matías. Bien, Valen. Entonces, yo sé que tengo que poner a lo último una lámina de cuarto a 45 con una lineal. Ahora, ¿cómo consigo esa lineal? Entonces voy pensando el problema de atrás para adelante. Como dice Matías, ahora tengo que pensar cómo convertir la elíptica en lineal. Entonces ahí me construí la idea, ahora tengo que pensar los ángulos. Claro, además definir si es más o menos 45 grados, ¿no? Porque eso determina que sea horario o antihorario, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago de una elíptica? En realidad la polaridad la estamos usando como analizador, después no la vamos a dejar puesta, ¿sí? Lo que nos va a quedar fijo, atornillado, todo puesto bien lindo en la mesa van a ser estos. Pero la polaridad es solamente para saber un poco dónde está la elíptica, si no, no hay forma de saber a dónde está el eje mayor, el eje menor de la elíptica, ¿sí? Porque no, esto no lo vemos con el ojo. Así. ¿Cómo hacemos para de una elíptica conseguir una plana? Acá ponemos el machete por las dudas, alguien no se acordaba cómo nos dio. ¿Cómo hacíamos para conseguir? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Respecto a los ejes principales de la elipse, ¿cómo tendría que estar inclinada la primer lámina de cuarto de onda?
Claro, puede ser, o sea, el eje rápido puede coincidir con el eje mayor o con el eje menor de la elipse, da lo mismo, ¿sí? Supongamos que la ponemos a 0 grados, ¿no? Entonces, si la ponemos a 0 grados, o sea, alfa es igual a 0, ¿no? Entonces, a esta, a ver. Bueno, alfa igual 0 ponemos. Y lo que tiene de interesante esto, que, bueno, esta lineal, ¿cómo salía? A la salida. ¿Se acuerdan lo que llamamos? Vamos a enfocarnos ahora en la salida. ¿Se acuerdan que la salida salía inclinada con un ángulo gamma, habíamos llamado nosotros? Lo habíamos llamado gamma. Si este es el alfa de la que ingresa. O sea, la inclinación de la elipse respecto a esta va a ser 0. Lo voy a poner más para atrás. ¿Sí? Estoy leyendo el chat. La segunda. Claro, esta tiene que ir a 45. Claro. O sea, esta tiene que estar a 45. A ver. Uy, Dios. Bueno. Los dibujos de polarización son complicados. Sí. Claro, sí, la segunda tiene que estar a 45 respecto a esta, ¿no? Sí, quizá no tendría que haber puesto las rayas todavía, o de última después las borro. Claro, esta tiene que estar a 45 respecto de esta. Ese es el tema. Entonces, es eso lo que hay que tener cuidado. Ahí corrijo a Patricio, es a gamma, claro, a 45 de gamma, no de alfa, 45 de Claro. gamma. Ah, sí. Entonces, una vez que sabemos gamma, ¿sí? Le sumamos 45 y sabemos dónde tiene que estar la inclinación del eje principal de la última, ¿no? O sea, a ver si me sale. Lo que estoy tratando de hacer. Esta entonces era los ejes del principio. Ay, pensé que estaba con el modo regla. Esta lámina, ¿saben? La voy a hacer de color azul para que sea como la última. Ahora ya ven el tiempo que me lleva hacer estos PDFs, porque es muy difícil dibujar en vivo. Bueno, entonces, si esta de acá había salido con una inclinación gamma respecto a nuestros ejes X, Y, la azul tiene que tener adicionalmente un poquito más, 45 más que esta, ¿no? O sea, tendría que estar, a ver, como a 45 grados respecto a esto, ¿se ve? No sé si se entiende la perspectiva. Hay que sumarle 45 más. Y acá es donde vendría a ir el eje rápido de esta. Y acá es donde estaba el eje rápido de la primera. ¿Sí? Obviamente, esto es para que lo hagan ustedes en detenimiento en sus casas, es para darles una idea nomás. Uno lo que restaría hacer es chequear esto con cuentas, ¿no? Uno podría hacer, bueno, la primera, uno chequea entonces a qué ángulo sale acá, ¿no? Aplicar las matrices, ir aplicando todas las matrices y, bueno, chequear que la salida salga horario, ¿sí? Y redonda además, ¿no? Redonda. Con el eje, ¿sí? Redonda, no ovalada, ¿sí? Me parece Y que la luz las neuronas de la luz todos están pidiendo pistas las neuronas de todos. No, pero re bien, aguantamos hasta el final. Bueno, yo aguanté hasta el final. Pensé que no iba a lograr. Me parece que las neuronas de Inés se declararon en huelga. Pasa que Bueno, Inés ya dio todo, ya a nivel mental. Es el tema de ir graduando de a poquito yo propongo que este es el ejercicio 26 de la guía, que se lo tomen tranquilos, que vayan de a poco con los ejercicios. La idea era presentarles un poquito cómo es un ejercicio combinado, cómo encararlo, digamos, cómo pensarlo,
van a ver que hay depolarizadores mezclados con láminas, de 2 láminas juntas, cómo hago para obtener tal cosa, si me dan tal otra, o sea, es todo como un trabajo de diseño, si quieren, lo cual lo hace muy divertido en algún punto. Cande sonríe porque le gusta a ella esto. Y también quería agregar que la construcción de la guía está hecha como para que lleguen a estos ejercicios habiendo visto un poco como todas las opciones. Entonces es como bastante constructiva. No sé, como Sí, no sí. desesperen en ese sentido. Y sí, es muy No, divertido. claro, pero la idea es que ya tienen, Maga les dio todos los elementos, cómo hacer, si es circular, les dio bastante, un montón de cosas les dio Maga, porque que entra circular, que sale cómo, que sale. Entonces ahora lo que tienen que hacer es, despacito, despacito, se sientan a hacer los ejercicios y cada vez que necesitan algo de la clase de Maga lo revisan, lo reven y van a ver que está todo. Y bueno, nada, las consultas son fundamentales. Es muy importante que consulten porque en este tipo de ejercicios salta que alguien se trabó en algo y el otro dice, uy, la verdad que yo no lo pensé así, qué interesante, entonces está bueno. Y sí, te entiendo, Teo. Sí. Yo no me acuerdo si esto se hacía en los lagos. Lago 2. No, se usa, es como que de repente lo usás cuando necesitas. De hecho, en Lago 2 no me acuerdo si usamos mucho No me acuerdo. No me acuerdo. Yo por ahí ya para la no. práctica especial. Una cosita también, bueno, de experimental, que la clase anterior no lo dije, en la de ángulo de Brewster, que igual es un dato experimental nomás, que a veces cuando uno agarra un polarizador tampoco sabe cuál es el eje principal del polarizador, sobre todo los del Lago 2 que están todos mezclados, no dice, este es el eje donde deja pasar el eje X, ¿no? Y con el ángulo de Brewster es una forma fácil de saber cuál es el eje principal, porque uno sabe que cuando uno está mirando el reflejo en una mesa, por ejemplo, lo que está saliendo en modo TE. Así que es una forma, o sea, en la práctica uno usa eso cuando uno agarra un polarizador. Se fija, lo va rotando y ya sabes que cuando se ve, es que el eje es este, el eje del polarizador. El que coincide Ejercicio con de el TE. parcial. Bueno, un sticker y listo. Pasa que sí, qué sé yo, no sé. Quizá no era el momento para 1000 eso, años. está un poco de Pero... Bueno. Ahí se me destrabó el cerebro. El pañuelero clásico del Lago 2 se llamaba Galante. Y es el padre de Rubén, que suele ir por los laboratorios. Espera, uno que tenía pelo blanco era Galante. No, el del pelo blanco me parece que es Buceta. Yo Estoy nunca hablando supe el de nombre. cosas que ni Cande ni Milton conocen. No sé si Maga. Ni a Mirá. Rubén, Estoy ni a se me el está original cayendo de Shakespeare. el reloj de la edad. Bueno. ¿Por qué estás apurada por las encuestas? Esto es como los parciales que quedaron del cuatrimestre pasado que dice Milton. Hay un parcial que quedó así, ¿no? Milton el molesto, la caja de Milton el Paulina, molesto. todo eso quedó el cuatrimestre pasado. Pobre Víctor. Voy a dejar de grabar.